vamos a abordar nuestro primer tema del día. Se lo estábamos adelantando temprano, le decíamos que hoy vamos a hablar acerca de escuche bien, ¿puedo ser mamá a tiempo completo sin sacrificar mi carrera? Si hay mamás que se sienten como nosotros o no saben cómo responder esta pregunta, quieren compartir su opinión, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. Ya está habilitado para que puedan dejar todos sus comentarios o si tienen algunas dudas. Hoy vamos a desarrollar este tema junto a la psicóloga y psicoterapeuta, la licenciada Silvia Cienfuegos. Licenciada, gracias por acompañarnos. Bienvenida este lunes. Bueno, siempre es un gusto estar acá en Hola El Salvador con ese tema muy importante y con mucha sensibilidad, sobre todo ya cerca del Día de las Madres. Por supuesto, licenciada, ya se viene ese día tan bonito. Y miren, empecemos hablando entonces de que si puedo ser mamá sin tener que sacrificar mi carrera profesional. Y la verdad que este es un tema bastante complicado porque las mamás que empezamos a trabajar, yo por ejemplo, licenciada, cuando ya se me iba a acabar la maternidad, después de pasar las 16 semanas con mi hija, yo no quería regresar porque yo no sabía cómo regresar al trabajo. No sabía porque hay cuestiones que, aunque te digan, sí es difícil tener hijos, te vas a acoplar, pero es que no sabes cómo lo vas a hacer y te toca que irlo descubriendo poco a poco. Esa es una parte y sobre todo si estás lactando, que eso es más complicado todavía. Y la otra parte es que también, licenciada, las mamás sentimos culpa de dejar a nuestros hijos en la casa, sea o en una guardería, porque la verdad es que hay muchas mamás que trabajan y no tienen quien les cuide los hijos, pero sentimos esa culpa de que nos vamos a perder las palabras que ellos digan cuando empiece a gatear, o sea, nos vamos a perder cosas importantes en su desarrollo porque tenemos que estar trabajando. Yo creo que una de las cualidades que una mamá logra desempeñar es la empatía. Si viene otra mamá y me dice, Ana Yancy, yo me siento igual, desarrollamos la capacidad de ser empáticas, ¿verdad? Sí, bueno, este es un tema muy interesante porque toca fibras muy sensibles y claro que se requiere mucha empatía, pero tenemos que tomar en cuenta algo importante. Podemos desempeñar un rol de madres sin perdernos a nosotras mismas, pero va a requerir mucho apoyo, mucha ayuda, estrategia, organización y sobre todo esa sensibilidad hacia nosotras mismas de saber que, como dice esa frase, podemos con todo, pero no con todo a la vez. Por lo mismo, sí va a requerir ese soporte tal vez de nuestros seres queridos, de familiares y quizás de esa organización necesaria, el entender de que no es la cantidad de tiempo, porque a veces tenemos el miedo de que las cosas no van a salir bien, que tal vez no van a cuidar a nuestros hijos de la misma manera que lo haríamos nosotras. Pero sí, aquí depende mucho de la calidad y de la estabilidad emocional que nosotros podamos mostrar a nuestros hijos. Sobre todo las edades más tempranas, como bueno, en tu caso con tu bebé, pues claro que se siente mayor temor, sobre todo si es una madre primeriza, pues va a tener esas dudas de que si es necesario estar 24/7 y sí se puede, pero se necesita mucha coordinación y sobre todo entender de que en la vida todos los roles son importantes, que la vida no solamente se resume a uno solo. Es necesario entender que también está esa parte profesional, personal, tal vez no va a ser igual como antes de ser mamá, pero sí será necesario llevar ese espacio de organización. Creo que aquí hay un factor importante, como mencionaba, es el apoyo de nuestros seres queridos. Sí. El entender de que si bien es cierto, cambia la dinámica, pero el tener ese soporte de yo te ayudo o yo te escucho, porque a veces no es necesario resolver, pero sí acompañar y escuchar, porque se necesita contención, ya que hay toda clase de cambios. No solamente el hecho de estar presente y empezar o retomar quizás esa vida profesional, sino también esos cambios emocionales que se dan en todas las etapas de la vida de nuestros hijos. Entonces, acá va a ser un punto muy importante la contención y el apoyo. No, definitivamente, yo creo que todas las mamás deberíamos de tener una comunidad, un grupo de apoyo. Eso sí o sí, porque si no nos perdemos en el camino. Pero cuando usted mencionaba, ¿verdad?, de que
de que para no perdernos, para poder llevar las cosas adelante, yo creo que cuando uno es mamá y sobre todo mamá primeriza, uno sí se pierde en el camino. Yo creo que todas nos perdemos en el camino cuando somos mamás. No sabemos si vamos a volver a ser las personas que éramos antes, pero cuando va pasando el tiempo, a medida que pasa el tiempo, a medida que el bebé va creciendo, uno va superando esos obstáculos hasta poderse reencontrar a uno mismo, licenciada, porque en mi caso yo creo que pasé por un proceso muy difícil, pero yo no me reencontraba a mí, o sea, yo ya no me veía haciendo las cosas y de hecho puedo decir que soy una mujer totalmente diferente. Puedo decir de que las personas que conocían a la Neyancy antes de ser mamá y que ahora me ven, no soy la misma, soy alguien diferente. La maternidad te cambia, la maternidad es algo, es parte mía, al igual que mi carrera profesional, o sea, es parte mía y no tendrían las mujeres por qué sentir esa culpa, pero al final y al cabo siempre la sentimos. Sentimos esa culpa de dejar a nuestros hijos porque tenemos que ir a trabajar, queremos estar en la casa con ellos, pero tenemos que mantener un hogar. Y cuando yo compartía las experiencias con otras mamás también a través de las redes sociales, me decían, yo no sé, o sea, yo no quiero regresar. Y de hecho, yo creo que si pasamos una encuesta en las diferentes empresas, si hay 5 mujeres embarazadas, probablemente regresen 2 o 3 a trabajar. Y hay 2 que ya no regresan a trabajar, porque realmente este es un trabajo de tiempo completo el ser mamá. O sea, no hay descanso. Pero yo les decía a través de las redes, les decía, sí, está bien que tengas miedo, porque yo también tenía miedo y yo no sabía cómo solucionar ciertos temas porque nunca los había pasado. Pero cuando uno ya está ahí, ve cómo solucionarlos. Pero también yo pienso de que le das el ejemplo a tu bebé, le das el ejemplo, en mi caso, a mi hija, de decir, mamá trabaja. Mamá es una profesional, yo crecí viendo a mi mamá trabajar, yo quiero ser como ella, quiero seguir ese ejemplo para que ella entienda de que cuando sea grande, el estudiar, el desarrollarse como profesional es parte de su vida también, así como mamá lo hizo, quisiera que mi hija tuviera ese ejemplo, ¿verdad? Entonces yo creo que muchas luchamos y vamos a vivir toda la vida con culpa, pero creo que el ejemplo lo dice todo y creo también que necesitamos el tiempo en el trabajo porque si solo nos dedicamos a cambiar pañales, necesitamos un tiempo de descanso también, no solo estar cambiando pañales, porque eso es otra cosa. Si nos quedamos también en la casa, el estar con los niños es muy abrumador, es sumamente cansado, porque a veces no los entendemos, a veces están llorando, mi bebita todavía no camina, estar en brazos 24/7, ella pesa 30 libras, entonces es como cansado buscar actividades y así, más el orden de la casa y tener que estar haciendo un montón de cosas es sumamente complicado. Entonces yo también pienso que el estar en nuestro trabajo nos aísla un poquito de la maternidad, pero la maternidad es quienes somos parte de eso, pero el trabajo también es. O sea, es una gran dualidad, siento yo, licenciada. Sí. Bueno, lo que mencionas es una realidad y se vive desde esas emociones, como el sentir de que tal vez no podemos tener esa empatía de parte del mundo, de nuestro entorno. Pero mira, ese tema también tiene que ver con esa doble presencia y lo que mencionabas está inmerso dentro de ello. Esos diversos roles, el hacer malabares todos los días y sobre todo que cada etapa, como mencionaba, va a ser diferente, cada etapa con nuestros hijos. Y aquí podemos caer fácilmente en sentirnos no suficientes. Y creo que ese es uno de los principales problemas, porque el no sentirnos suficientes y que a la vez no sentimos que tenemos las herramientas necesarias para poder desarrollar este rol y a la vez ser profesional y a la vez hablar de otros roles más que podemos tener en nuestra vida, pues claro que lo vemos como un obstáculo y podemos llegar a caer en el agotamiento crónico o ese desgaste físico y emocional. Entonces aquí va a ser muy importante tener estrategias y veo en muchos casos, por ejemplo, de madres que tal vez su trabajo requiere estar en campo, requiere recorrer largas distancias para llegar a realizar algún proyecto que sea fuera de la oficina o en constante movimiento. Entonces
hay mucha coordinación detrás de ello, pero también un momento de cansancio, entender de que no siempre vamos a sentirnos 10 de 10, que no siempre vamos a sentirnos emocionalmente preparadas o listas para ello. Entonces, esa necesidad de poder contenernos también a nosotras mismas y entender que también podemos de repente en el camino sentir que cometemos algún error, no es malo. Somos humanos y estamos en constante aprendizaje. Por lo tanto, aquí va a ser necesario el poder crear ese ambiente sostenible emocionalmente. Y me parece muy bonita esa iniciativa de que puedas compartir con otras madres que también son profesionales sobre tu experiencia. Sí, y por eso hemos abierto también un espacio aquí a través de nuestro WhatsApp para motivar a todas aquellas mamás si ya son primerizas o no importa que no sean primerizas, que nos compartan sus experiencias a través del 7893-7749. Queremos escucharlas porque esta generación no es la primera que regresa a trabajar y no vamos a ser las últimas, ¿verdad? Porque hoy las cosas están cambiando totalmente. Pero sí hay mamás que nos sentimos tan mal, o sea, hay mamás que yo, por ejemplo, yo no quisiera dejar a mi hija todas las mañanas, pero la tengo que dejar porque tengo que llevar el alimento a mi casa, ¿verdad? Y hay muchas que nos sentimos así de que no quiero dejarla, me pongo nostálgica. Cuando llego a la casa, de repente mi esposo o quien la cuida, ay, su hija dijo mamá. Y es como, me perdí las primeras palabras de mi bebé, no puede ser. Y alguien la grabó. No, cuando necesito que tengan el teléfono en la mano, no tienen el teléfono en la mano, ¿verdad? Para estar grabando ahí a la niña. O sea, son unas cosas que uno dice, me voy a perder de tanto por ir a trabajar, pero en realidad mi familia lo necesita. O sea, tengo que dejar, esa es una realidad que enfrentamos muchísimas mujeres, no solo salvadoreñas, sino que todo el mundo. Y investigando también, licenciada, me di cuenta que por lo menos, o sea, nuestro país tiene 4 meses de maternidad, de licencia por maternidad, se traducen en 16 semanas a comparación de otros países que no las tienen, que a lo mucho que les dan es como 1 mes y medio para que puedan regresar al trabajo. Entonces, esas 16 semanas nosotros obviamente nos acostumbramos, establecemos lactancia, quienes pudimos dar, y las que no pudimos dar, pues no pasa nada, ¿me entiendes? O sea, ahí están nuestros hijos continúan, pero sí se siente horrible. O sea, cuando uno regresa, cuando ya se va acercando la fecha, es como, yo recuerdo que cuando me tocaba que regresara a mi trabajo fue un miércoles, y yo recuerdo que yo el martes yo estaba llorando, porque yo decía, no, yo no sé cómo regresar, no sé, o sea, lo he hecho, ¿cuánto tiempo de mi vida? Quizás he estado en este trabajo como 6, 7 años, pero yo no sabía cómo era regresar a mi trabajo ahora, porque la maternidad me cambió completamente. Yo al día siguiente no sabía, de verdad no sabía. O sea, yo me sentí como una mujer nueva, como alguien que sí lo había hecho toda su vida, pero no sabía por dónde empezar, no sabía qué hacer. Y con la lactancia era otro tema, porque además de andar cargando mi lonchera personal, las cosas, mi maletita, tenía que andar otra lonchera extra para guardar mi leche, porque sabía que mi hija la iba a necesitar en el transcurso del día. Entonces es algo completamente nuevo y yo creo que entiendo a todas las mamás. Así que mamás, si quieren compartirnos su opinión, hágalo a través del WhatsApp. Cuando fue la primera vez, si usted lo recuerda, cómo fue regresar a su trabajo, o si está a punto de que se le va a vencer la licencia, tal vez podemos ayudarles a compartirles tips, ¿verdad?, de cómo regresar al trabajo. Sí, bueno, ese tema pues es bastante complejo y muy emocional, y quiero pues hacer un llamado a las madres que están pasando este proceso, a esas madres que quizás se van a llorar a su carro en la hora de almuerzo por esa ansiedad, por la separación que pueden estar viviendo, sobre todo cuando tienen que dejar después de una licencia de maternidad, esas madres que hacen una pausa tal vez en su trabajo para ir a la cocina, al baño, también a desahogarse porque no sienten una fuerte de contención y que además piensan que deben de estar todo el tiempo fuertes y estables. Pues es importante de que entiendan de que está bien de repente estar cansadas, de repente no saber qué hacer, quizás sentir esos obstáculos, pero siempre es importante el buscar estrategias.
hay muchas empresas, o por lo menos algunas que conozco, que, por ejemplo, tienen como uno de los beneficios de que puede tener tal vez acceso a salir un poco más temprano. De hecho, hay una ley por la lactancia materna que nos apoya en cuanto a eso, o tal vez mayor flexibilidad, o tal vez el padre, en este caso, algunas empresas dan ese beneficio de que también pueda tomar unos días de licencia. Entonces, acá es un tema personal, familiar y colectivo también, que requiere mucha comprensión sobre todo y herramientas necesarias. Y bueno, aquí va la parte importante, el saber que hay fuentes para poder desahogarnos también. Sí, de que no es tan sola lo que usted mencionaba, de tener una red de apoyo. Sí, es esencial, porque solas no podemos, es mentira, necesitamos siempre la ayuda, ya sea de nuestra suegra, de nuestra mamá, del papá, y no ser tan controladoras, porque hay muchas mujeres que somos controladoras de que no, que el papá no lo va a cuidar bien, pero en realidad hay que dejar al papá ser papá. Licenciada, en conclusión, podemos mencionar de que sí se puede llevar, podemos ser mamá a tiempo completo y también podemos llevar una carrera profesional. Sí, en cuanto a esta pregunta, que es sumamente importante, sí se puede, pero va a requerir de mucha ayuda, de mucho apoyo, estrategias y sobre todo de cuidado personal, el cuidado de nuestra salud mental, nuestro cuidado físico también, tal vez en algún momento recibir apoyo, y créeme que es uno de los temas más consultados en la clínica. ¿De qué hago? ¿Qué hago? ¿Renuncio? ¿Continúo? ¿Soy mamá? ¿Me dedico a esto? Hay muchas dudas, pero hay soluciones, hay estrategias que se pueden también personalizar. Tenemos que ver de cada caso con qué recursos contamos. Cuando me refiero a recursos, puede ser apoyo, de repente puede ser algún familiar que pueda ayudar en ese cuidado. Y bueno, trabajar nuestras emociones, hacer una pausa por lo menos pequeña durante el día, que no todo es correr, que no todo es cumplir, que también merecemos ese espacio nosotras, porque, y con esta frase siempre les digo a mis pacientes, todo va a estar bien, pero primero tengo que estar bien yo para que eso funcione. Definitivamente, licenciada. Y qué buena manera de cerrar el tema. Si usted quiere comunicarse con la licenciada, lo puede hacer a través del 7260-4789. Y en redes sociales también lo puede hacer a través de Silvi 100 Psicóloga, tal cual como está apareciendo en pantalla, para que usted la pueda seguir y pueda, por supuesto, programar su cita. Licenciada, muchísimas gracias por ayudarnos a desarrollar este tema. Siempre es un gusto estar acá y bueno, desde ya, feliz Día de las Madres, feliz día para ti, que la pases muy bien y recordar siempre que es un rol muy hermoso el poder guiar a otro ser humano. Muchas gracias, licenciada.